¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. A su gloria. Gloria. Contento y gozoso de poder estar aquí un día más, delante de su presencia. Amén. Hoy hemos disfrutado de su espíritu y ahora va a pasar el siervo del Señor a compartirnos la palabra. Amén. Así que sin más, vamos a sacar una alabanza y vamos a pasar el servicio de la ofrenda. ¿Qué les parece si oramos un minuto solamente en favor de nuestro hermano Pacote, el muchacho joven que está por aquí con nosotros, que está bautizado también y es miembro de la iglesia? Esta mañana estuvimos ¿cómo se llama? Por Navalvillar de Pera, enterrando a su abuelito, y bueno, y están un poquito de aquella manera, ¿no? Así que la iglesia va a orar en favor de nuestro hermano y de los familiares para que Dios traiga consuelo a sus vidas. Amén. Yo les voy a rogar que todos juntos estemos orando en favor de nuestro hermano Pacote y de sus familiares. Yo le rogaría a nuestro hermano Raúl que él hiciera la oración en favor del Pacote para que Dios lo visite y el Espíritu Santo le dé consuelo a su familia. Gracias te damos un día más a verlo, porque sabemos que tu Hijo está frente a esta iglesia, Padre. Ahora tu iglesia, Padre, se levanta en favor de nuestro hermano Padre, para que sea tuyo el cielo y que mande esa palabra de consuelo a su vida, Padre. Para que sea tú su abrigo y su consuelo, Dios mío. Para que seas tú en medio de ellos, Padre eterno, el consolador de su vida, Padre. Poniendo y quedándolos todos en sus manos. En el nombre de Puede confirmar la iglesia esta oración con un poderoso amén. Amén. A su nombre y a esa gloria. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a seguir compartiendo, aleluya, la palabra del Señor, y que en esta tarde la luz de su palabra nos siga ensanchando nuestro territorio como hombres y mujeres del Señor, ¿verdad? Creo que todo creyente y todo hombre del Señor y mujer del Señor tiene que tener tendencia a crecer en cuanto a la vida del Espíritu. Amén. Yo no sé si desde hace un tiempo hacia acá te has parado y has dicho, desde que conocí al Señor, ¿dónde me encuentro? Amén. Porque yo lo hago casi todos los días. Amén. Casi todos los días, pues de vez en cuando es bueno reflexionar. Si desde que conocimos al Señor hemos crecido, seguimos estancados, amén. Si seguimos conociendo las Escrituras y sabemos el alcance de las mismas, porque a Dios le place que el hombre y la mujer de Dios crezcan. Amén. 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 A Dios le place que el hombre y la mujer crezcan. Amén. Amén. Si un niño recién nace y no crece, un niño tiene tendencia a nacer para luego seguir creciendo, ¿verdad? Y seguir madurando. Y esto solamente lo hace la palabra del Señor. Amén. No lo hace
que te juntes conmigo ni que te juntes con el hermano. A los otros para el crecimiento. Amén. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo es Dios? Amén. Hemos estado mirando cómo es el Espíritu Santo en las Escrituras en el Antiguo Testamento, cómo es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hemos estado mirando la diferencia entre morada y bautismo por medio del Espíritu Santo. Y hemos estado mirando también cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que así la palabra del Señor nos la ha estado enseñando, tomando las bases de Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Y hemos empezado a estar mirando la semana pasada los dones del Espíritu Santo. Amén. Y creo que es bueno que todos nosotros conozcamos esta parte, para que cada uno conozca cuál es el rol que juega dentro de la iglesia. Amén. En ocasiones nos entretenemos en cosas que no merecen la importancia, porque nos olvidamos cuál es el rol que juegas dentro de la iglesia. ¿Te has preguntado cuál es tu actividad como miembro de la iglesia? ¿Te has preguntado cuál es el don con el que Dios te capacitó para poder desarrollar la tarea con la que fuiste llamado de parte de Dios? ¿Te has preguntado si el Espíritu Santo que mora en ti y tú al mismo tiempo estás conociendo cuál es esa capacidad que Dios te dio para poder desarrollar el llamado que Dios hizo en tu vida? ¿Te lo has preguntado? Porque en ocasiones corremos riesgo, ¿verdad?, de simplemente venir al culto, cumplir con el expediente, echar a nuestra ofrendita, orar, escuchar la palabrita y poco más. Pero mi pregunta es, ¿conoces cuál es la tarea que Dios te mandó a realizar? Hoy hay muchos, y lo hablo en el espíritu, ¿vale? Hoy hay muchos mendigos espirituales, y lo hablo dentro del argot espiritual en el que hablo, para entender que un mendigo espiritual es aquel que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Pero hoy Dios quiere que seamos hombres y mujeres con una identidad clara de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Amén. Y cuando nosotros empezamos a conocer esta parte de la Escritura, la cual nos enseña el poder de la palabra, empezamos a sentirnos realizados dentro de la iglesia. ¿Te has preguntado si te sientes realizado? Posiblemente aún no conoces cuál es tu don. Posiblemente es por falta de ignorancia. Amén. Por eso, la semana pasada estuvimos hablando que cuando hablamos del don, estamos hablando del favor inmerecido, es decir, del regalo que Dios nos da desde la soberanía como atributo de Dios, sin necesitar ningún agente externo de tu vida que favorezca al don que Dios te dio. Amén. Lo vuelvo a repetir para que cale esto en tu corazón y en tu mente. El don es, y hablamos del favor inmerecido de Dios que Dios nos da como regalo, que nace en la soberanía de Dios, pero que no necesita de ningún agente externo. ¿Dónde nace el don de Dios en tu vida? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde? Dios te bendiga, hermana Mari, que estás atenta. Nace desde la soberanía. Lo que quiere decir esto, que no necesita nada de ti ni de mí. Amén. No necesita de ningún agente externo. Hemos estado mirando que el don no tiene en cuenta la fidelidad del hombre ni de la mujer, porque el don fue regalado a tu vida juntamente con el paquete de la salvación. Indudablemente, cuando el paquete de la salvación vino a tu vida, es decir, las arras del sello del Espíritu Santo vino a ti y te selló, amén, y se produjo el milagro de la regeneración,
donde el Espíritu Santo trae muerte al alma y al mismo tiempo vida al espíritu, ahí Dios trae consigo todas las capacidades que Dios diseñó en su soberanía para que alcanzaras el propósito al cual Dios ya diseñó desde la eternidad. Y esto no necesita de santidad. Amén. El don no necesita de santidad, ni será el hombre más santo, puesto que los dones no se reciben después de haber recibido el Espíritu. Esto estuvimos hablando la semana pasada con el argumento bíblico, intentando interpretar el texto este que dice en la carta a los Corintios acerca de que busquemos los dones mejores, y no estaba hablando de que estemos pidiendo cuál es el mejor don, el cual te favorece a ti, o cuál es el que tú quieres, porque eso es antibíblico. Amén. Así que no se te ocurra ponerte a orar y a pedirle a Dios, Dios mío, dame el don de profecía, porque Dios no te lo dará. Pero sí es verdad que Dios, cuando te selló con el Espíritu del Señor, aquí consigo trajo todo lo que necesitabas. ¿Recuerdan aquella ilustración que tomé a los hermanos? Quiero recordar, si nuestro hermano Fabi es albañil, difícilmente yo le daría una tijera de podar para pedirle que construya un edificio. Me diría el hermano Fabi, pastor, tú no estás bien. ¿Cómo quiere que yo construya un edificio con una tijera de podar? ¿Verdad? O si yo le digo a nuestro hermano Luis, que conoce bien la profesión de podar, y le digo, oye, toma una pala y una regla y pódame todos los árboles del jardín, me diría, pastor, tú no estás bien, tú me tendrás que dar la tijera para poder podar. Porque Dios no te va a dar lo que no necesitas para la tarea que te llamó. Dios te da lo que necesitas para la tarea que Él te llamó. Amén. 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 Pero claro, dijimos la semana pasada, a modo de repaso, y entro en el nuevo tema de hoy, que el don en nuestras vidas no fluye porque yo sea santo. Y para esto está el contexto de la carta a los Corintios. La carta de los Corintios es la iglesia más carnal que hay en toda la Biblia. A ver si los jóvenes se marchan o se quedan. Venga, tomamos decisiones, hijo, antes de entrar a los cultos. La carta a los Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, es la iglesia que tiene más dones en la Biblia. Todos los miembros tenían un sinfín de dones, de hecho los tenían todos, dice el apóstol San Pablo. Pero es la iglesia más carnal que aparece en las Escrituras. Y esto nos enseña que no por ser carnal dejará de fluir el don. Pero claro está, no estoy haciendo apología de decir, no me importa, soy carnal, pero el don fluirá, ni mucho menos. Porque el deseo de Dios es que el don fluya en la mayor expresividad del mismo. No sé si me hago de entender. Amén. Indudablemente, si Dios te regaló un don y una capacidad, indudablemente cuanto mayor sea tu consagración, mayor será la fluidez con la que fluya el don. Y menor fluidez habrá en tu vida cuando desarrolles el don si vives falta una vida de consagración. Es como si yo esta botella de agua la lleno de piedras, imaginároslo, llena de agua, llena de piedras, e intento vaciar el agua para poder beber. Me dirán ustedes, es imposible que fluya el agua. ¿Por qué? Porque está lleno de todas las impurezas y de todo aquello que está entorpeciendo que el agua pueda salir por la botella y yo pueda saciar mi sed. ¿Sí o no? Pero si yo quito todas las piedras que hay dentro de la botella y la botella simplemente está llena de agua, y cuando yo quiera beber un trago, ¿qué es lo que haré? Poder saciar mi sed y fluirá bien el agua. Amén. Así es el don. Amén. La verdad de que los dones nacen en la soberanía y no por tanto en la santidad del creyente, lo vemos en Primera de Reyes capítulo 13 verso 20, cuando hay un profeta mentiroso
consentidor del pecado y que no lo denunciaba, y es capaz de recibir palabra de Jehová y profetizar con exactitud el cumplimiento. Aleluya. Esto lo enseña Primera de Reyes capítulo 13, verso 20 al 22, a modo de repaso. Pero también podríamos ver en Números capítulo 24, verso 17, como el profeta llamado Balaam es codicioso. Número 22, verso 7, o 22, verso 17, y predicaba doctrinas de fornicación, verso capítulo 25, verso 1, y lo comparamos con Número 31, 16, y es capaz, por medio del don de la profecía, de poder predecir la aparición de una estrella en el nacimiento de Cristo, y también es capaz de predecir el reinado del mismo. Número capítulo 24, verso 17. Pero era un profeta falso. Amén. Nos enseña la Biblia claramente que el don fluirá en tu vida, sí, aunque seas carnal, sí. Pero el deseo de Dios no es que fluya y que te mantengas en decir, bueno, mientras que fluya, no. El deseo de Dios es que alcancemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y que el don fluya en la máxima plenitud del mismo, porque el don no crece ni mengua. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Y hoy vamos a entrar en esta parte de lo que vamos a empezar a definir como la clasificación de los dones. Amén. Está los dones de revelación, los dones de poder y los dones de edificación. Créanme que es interesante. Amén. A ver, las hermanitas, dejen a los niños, por favor, que corran, da igual. Si yo prefiero que los niños sean niños y ustedes sean adultos, dejen a los niños, que no pasa nada. Dones de revelación, dones de poder y dones de edificación. Créanme, como bien les iba a decir, que tengo deseo e ilusión de que la iglesia de Jesucristo, en este caso la iglesia de Mijada, conozca bien esto, para que conozcamos y podamos desempeñar el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que conozcas cuál es tu don. No vale con que vengas al culto y cumplas solamente con un cargo que te hayan dado. No vale que te sientes ahí y ya está. Tiene que fluir en ti la vida de Dios en su plenitud. Ya está bien de ir a remolque siempre. El culto, la oración, el poquito de ofrenda, escuchó la palabrita. No me molesten mucho para el ayuno, no me molesten mucho para los retiros, no me molesten mucho para mucho. Pero no, el deseo de Dios es que alcancemos la medida del varón perfecto en nosotros y que se grabe a cincel y a martillo. Amén. 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 Y espero que ustedes estén interesados también en esto, porque si no, se equivocaron de lugar. Amén. Amén. Dones de revelación. Cuando estamos hablando de los dones de revelación, hablamos del don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Les voy a dar estos tres dones, a y media a cabo, y nos podemos marchar para nuestra casa. Palabra de sabiduría es el don que capacita al que lo posee para poder explicar claramente y ordenadamente todo lo revelado en la palabra. Hechos capítulo 6, verso 10. Y me preparas capítulo 6, 1 al 7. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría, David? Apunta, apunta, no, sí, está bien. Es el don que capacita al que lo posee para explicar claramente y ordenadamente todo lo que aparece en la revelación de la palabra. Ese es el don de palabra de sabiduría. Aquel don que Dios le otorgó al ministro y que tiene la capacidad
de poder explicar claramente y ordenadamente todo lo revelado. Ese es el don de palabra de sabiduría. Hechos capítulo 6, verso 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con cual hablaba. Este es el pasaje en el que encontramos cómo el diácono Esteban disputaba con los judíos acerca del Jesús que vosotros mataste. Este es el que la Biblia decía era el Mesías. Y esto le provocó la muerte. Por regla general, candidato, corremos riesgo en ocasiones de tener la oportunidad de poder explicar claramente las escrituras y no todo el mundo hacerle gustar lo que le explica. Porque en ocasiones no nos gusta lo que dice la palabra del Señor. Por eso a este le produjo la muerte. El Esteban empezó a explicarle a Jesús, al que vosotros mataste, al cual crucificaste, este es el que estaba escrito que era el Mesías. Eso es palabra de sabiduría. La capacidad de explicar todo el Antiguo Testamento, la capacidad de poder explicar los profetas mayores y menores cuando hablaban de Jesús. Pero podemos ver Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Y en este pasaje los apóstoles no pierden la prioridad de la oración y el ministerio de la palabra. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en las distribuciones diarias. Noten bien, estos son los que quieren más atención de la cuenta, porque en ocasiones hacen bien poco en las iglesias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para serviros en las mesas. Y ahora le dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Escucha, diácono, porque esto es lo que dice la Biblia para los diáconos. A 7 varones, número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Es decir, la iglesia primitiva empezó a crecer tanto que los que abrazaron el cristianismo, y ahora leemos el final del texto empezaron a poner en tela de juicio si las viudas de uno o de otro recibían mayor gratitud uno de los otros, la de los griegos con la de los judíos. Entonces empezaron a decir: vosotros venid aquí a la mesa y servirnos. Eso decía el pueblo, servirnos. Amén. Y esto es otra mala interpretación. El ministro de Dios no está para servirles a nadie. Son conceptos que se han arraigado desde hace 50 años. Pero el ministro de Dios no está para servirles a ustedes. El ministro de Dios sirve a Dios y administra las cosas santas al pueblo de Dios. Amén. El ministro no está para servir a la iglesia. El ministro está para servir a Dios. Porque ¿a quién le rindo yo cuenta? Discúlpenme, ¿a ustedes o a Dios? ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿a quién le sirvo? A Dios. Le sirvo a Dios. ¿Y qué es lo que le sirvo a Dios? Las cosas santas a su pueblo. Entonces los apóstoles le dicen: parad, porque los que más pedís en ocasiones sois los que menos dais en la iglesia. ¿Qué es lo que os pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Que las viudas de los griegos y las de los judíos están matándose. ¿Por qué? Porque una quiere ser la que más come, la otra también. ¿Qué hacemos? Venir aquí vosotros y servir a las mesas. Y le dicen: no, nosotros no servimos a las mesas. Nosotros nos encargamos de orar y de ministrar la palabra. Vosotros buscad entre vosotros a 7 hombres que sean establecidos como diáconos, que sean llenos del poder de la sabiduría de Dios y de buen testimonio, y estos son los que se encargan de mitad del pueblo de servir a las mesas, mientras nosotros nos encargamos de la oración y de administrar la palabra. Amén. Por si posiblemente hay algún concepto mal arraigado.
El ministro no está para servirle a ustedes. Yo no he venido a servirle a ustedes. Yo he venido a servir a Dios y a administrar las cosas santas a ustedes. Amén. Amén. Los siervos no son siervos de la iglesia. Los siervos somos siervos de Dios. Los siervos no somos las esterillas de la iglesia. Los siervos no somos los últimos en el pueblo de Dios. Y los que tenemos que estar a la voz de ya, a lo que diga el pueblo. Yo estoy a la voz de ya de lo que me diga Dios. Y busco a Dios. Y escucha, Emilio, preocúpate de que esté buscando la voz de Dios antes de que se te sirva en la mesa. Preocúpate de que esté buscando la luz y la voz de Dios. Que me diga qué es lo que necesita tu vida, porque tu vida está mal. Y digo tú como digo cualquiera. Preocúpate, Fabi, de que el siervo de Dios esté orando en su casa y que esté buscando la palabra para que yo ayude a tu matrimonio, que no está tan bien como parece. Pero no, en ocasiones nos confundimos y creemos que el siervo de Dios es el siervo del pueblo. Y ahora le dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Amén. Podríamos seguir viendo Hechos capítulo 15, verso 1 al 21. Me quedan 5 minutos y con esto voy a estar terminando. En este pasaje volvemos a ver cómo los apóstoles, explicando claramente y ordenadamente lo revelado en la palabra, verso 15 al 18. Entonces, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Hechos 15, 1 al 21. O ponme del 15 al 18. Verso del 15 al 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, en este pasaje podemos ver cómo los apóstoles hacen uso del don de palabra de sabiduría e impiden que el cristianismo se convierta en una rama del judaísmo. Hoy en algunas de nuestras zonas, por aquí por Extremadura, por aún no, pero en algunos otros lugares, hay iglesias que se están marchando. Y no se marchan de Filadelfia porque no les gusta la administración, que no es por esto. Algunos buscan lo que no se les pudo dar aquí. Pero no voy a entrar en ese detalle. Han empezado a abrazar las falsas doctrinas del judaísmo. Las falsas doctrinas del judaísmo. Hay un montón de iglesias de los nuestros que se han marchado. Y marchando se han empezado a abrazar las doctrinas del judaísmo, que les conlleva guardar fiestas. Hay quienes incluso se llegan a circuncidar. Amén. Por eso la palabra de sabiduría es el don que capacita al hombre de Dios para poder explicar con claridad y ordenadamente qué es lo que dice la palabra del Señor. Y esto hicieron los apóstoles, Hechos capítulo 15. Amén. Había un problema. ¿Qué hacemos con los cristianos que abrazaban ahora otra vez? O con los judíos que abrazaban el cristianismo. ¿Qué hacemos con ellos? Y apareció por allí uno, amén, que utilizó el don de palabra de sabiduría. Supo ordenadamente explicarle, oye, que se abstengan de esto, de esto y de esto. Y ya está, que no pasa nada más. Y que siga entendiendo que el cristianismo no es una rama del judaísmo. El cristianismo es tronco. Amén. Si alguno tiene alguna pregunta, créanme que estos días lo pueden hacer, Y ahora vamos a entrar en la palabra de ciencia. Esta voy a intentar hacer hincapié
porque tiene algunos matices de práctica en nuestras iglesias. En ocasiones practicamos esto en nuestras iglesias y desconocemos los motivos o desconocemos exactamente el motivo del porqué. Incluso le podemos dar nombres incorrectos. La palabra de ciencia, como el don que tiene la facultad de sacar a la luz lo que está oculto, es decir, lo no revelado se hace revelado por la palabra de ciencia. El don de ciencia, amén, o la palabra de ciencia, que es lo mismo, es el don que Dios da al hombre y a la mujer y le capacita para sacar a la luz lo oculto, lo no revelado, es decir, lo que no está escrito en las escrituras acerca de tu vida. ¿Qué les parece si les pongo un botón de muestra? Amén. Juan 4:18. Ve buscándome Samuel 12. Juan 4:18 lo van a recordar mejor. Juan 4:18 es aquel momento en el que Jesús, yendo a recorrer por las regiones de Samaria, pasando de largo, se encuentra cansado y se sienta en el pozo. Y sentándose en el pozo, aparece una mujer que viene a recoger un poco de agua y le dice: oye, dame un poco de agua. Dice: si supieras quién soy yo, que samaritanos y judíos no nos llevamos bien. Dice: ya lo sé que samaritanos y judíos no nos llevamos bien, pero mira que te digo. Le saca a la luz el estado de inmoralidad que estaba manteniendo, que es aquel pasaje en el que dice: 5 maridos tienes y el que tienes no es tuyo. El don de palabra de ciencia saca a la luz lo oculto del corazón del hombre y de la mujer. Amén. Pero noten bien, segunda de Samuel capítulo 12, recordaréis la historia del profeta Natán y de David, pero yo se las voy a leer porque es muy bonita escucharla y volver a recordarla. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comía de su propio bocado y bebiendo de su propio vaso, y dormía en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que te ha visto es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de ti, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahí está bien. Así me ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del Seol. Porque tú lo hiciste
hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. ¿Os dais cuenta? La palabra de ciencia, la capacidad de sacar a la luz lo oculto del corazón de David. David mató y adulteró. Tomar una mujer que no es suya, eso se cataloga como adulterio. Y Natán, que ha sido enviado por el profeta, mediante el don de ciencia, ha sacado a la luz lo oculto y le ha dicho: ese hombre el cual tú estás maldiciendo, ese eres tú. Tantas veces lo has dicho, 4 veces, así pasa en tu casa. Se levantarán tus hijos contra ti, contra tus mujeres, y esto será visto delante de todo Israel. El don de palabra de ciencia. Y quiero acabar con el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es aquel que nos capacita a los que lo poseen para distinguir entre lo que procede del Espíritu de Dios y lo que procede del espíritu del demonio. Además de lo cual este don capacita al que lo posee para distinguir las distintas clases de demonios que hay. Hechos capítulo 13, versos 6 al 12. En este capítulo vemos como el apóstol San Pablo, en su primer viaje misionero, discierne que el que lo resiste era el hijo de Satanás, y por la autoridad que él recibió le dijo: vengan las tinieblas sobre ti y seas ciego por un tiempo. Él lo discernió mediante el don de discernimiento. El don de discernimiento es aquel que nos capacita para poder saber lo que viene del Espíritu de Dios, de lo que viene del espíritu de los demonios. Pero además de esto, nos distingue qué clase de demonio viene. Acabo con este texto. Hechos capítulo 16 al 16, versos 16 y 18. Miren lo que dice, y con esto acabo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Le pongo el contexto. San Pablo está recorriendo en sus primeros viajes misioneros y llega a la zona de Grecia y llega exactamente a la zona de Filipo, lo que luego se establecería como una de las iglesias, nacida de 4 mujeres que hacían oraciones en la playa. Una de las grandes iglesias que mantuvo el ministerio de San Pablo, los costeó para que San Pablo siguiera predicando. 4 mujeres. Y mientras ellos estaban llegando a la tierra de Filipo, viene por allí una muchacha y le empiezan a decir: estos son los hijos del Dios Altísimo. San Pablo sigue andando y mientras sigue andando vuelve a escuchar otra vez a la niña: estos son los hijos del Dios Altísimo. San Pablo en ese momento, mediante el don de discernimiento de espíritu, se gira y reprendió al demonio, porque sabía que lo que había en ella era un espíritu inmundo de adivinación, y sabía bien que lo que iba a intentar en este espíritu de adivinación era provocar en ellos el envanecimiento. Por eso cuando llegó le empezó a decir: estos son los hijos del Dios Altísimo, los que vienen predicando. Y San Pablo, que no quiere publicidad gratuita, que no es como yo que quiero publicidad gratuita, se giró, miró a la niña y mirando a la niña le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Sacó al espíritu de la niña, la cual daba mucha ganancia.
Esto le costó a San Pablo luego grandes azotes. Esto es lo que se conoce como la cárcel de más adentro. Cuando San Pablo acaba en la cárcel de más adentro es porque aquellos pudientes les estropearon el chusco, les estropearon el negocio. La niña que tenía un espíritu de adivinación dejó de ganar porque quitaron al demonio del cuerpo. Eso es lo que hace el don de discernimiento de espíritu. Y miren, no quiero que se quede esto simplemente en una clase teológica. Quiero que ustedes reflexionen. Si posiblemente Dios les dotó con alguno de estos dones. ¿Cuántos dones hay en el don de revelación? ¿Cuántos dones hay? 3. ¿Cuáles son? Muy bien, yo sabía que no me fallaba. En el grupo de revelación está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Quiera Dios que en cualquiera de ellos posiblemente os encontré. Ora al Señor. ¿Quieres saber qué don tienes? ¿Quieres saberlo, Raúl? Mira en lo que eres hábil. En lo que tú eres hábil y no te cuesta nada y lo haces de buena gana, ahí es donde Dios te capacitó para desarrollar la tarea. ¿Quieres saber cuál es tu don, mujer de Dios? Que no es simplemente venir y acompañar a tu marido. Encuentra en qué eres hábil. Eres hábil en mantener la casa, indudablemente. En llevar la casa, indudablemente. Pero hablo dentro de los dones espirituales que aparecen en las Escrituras. No te conformes con venir al cacho culto y poco más. Intenta encontrar cuál es la parte con la que Dios selló tu vida para alcanzar tu propósito. Luz, intenta encontrar cuál es el don que Dios depositó en ti. No solamente eres la acompañante de Fabi al curso. Intenta encontrar cuál es el don que Dios depositó en ti. Nani, intenta encontrar cuál es el don que Dios depositó en ti. Manuel, intenta encontrar cuál es el don que Dios depositó en ti. ¿Queréis saber cuál es vuestro don? Mirar en lo que sois hábiles, porque esa es la capacitación que Dios dio para desarrollar su obra. Cerramos nuestros ojos por respeto al Señor. Vamos a estar dándole gracias. Gracias, cariño.